Imaginemos por un momento a dos atletas entrenando a saco en una pista, hasta llegar a la extenuación absoluta, sudando a mares, corriendo exactamente los mismos minutos y terminando igual de agotados. Con las pulsaciones al máximo, claro. Eso es. A simple vista, el estímulo parece totalmente idéntico, pero al final del mes resulta que los músculos de uno han mutado, o sea, han cambiado a nivel celular para ser explosivos, como resortes de acero. Mientras que los del otro, pues, siguen exactamente igual en términos de potencia. Y hoy vamos a descubrir por qué el cuerpo humano es tan exquisitamente caprichoso, ¿no? Y cómo discrimina realmente los esfuerzos. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Nuestra misión de hoy es diseccionar cómo un cambio minúsculo en las reglas de un entrenamiento, un simple detalle cognitivo puede alterar radicalmente la arquitectura muscular y la fisiología de un deportista. Y para entender esa especie de metamorfosis, tenemos sobre la mesa un material de origen que es una verdadera joya del diseño de investigación clínica. Sí, totalmente. Hablamos de un artículo publicado con todo el rigor en el Journal of Sports Science and Medicine en septiembre de 2024. Sus autores son Yan-Chun Cao, Wiradei Eakronaronchai y Jakrin Duankam. Madre mía con los apellidos, ¿eh? Un poco complicados de pronunciar, sí. Y bueno, para quienes prefieren, el título original en inglés es Small-Sided Games with Baskets are significantly more effective at enhancing neuromuscular force parameters compared to ball possession games. Y sigue, a randomized controlled study in young male basketball players. Vamos, básicamente es un estudio controlado aleatorizado que demuestra que jugar con una canasta es infinitamente superior a jugar solo por mantener la posesión. Exacto, siempre y cuando lo que busques sea mejorar la fuerza neuromuscular. Y vamos a hablar muchísimo hoy de estos parámetros de fuerza neuromuscular, porque en cualquier deporte de equipo que implique contacto y velocidad, esto es esencialmente el santo grial. Desde luego. Y fíjate que no estamos hablando de inflar el músculo por estética, ¿eh? Para nada, no tiene nada que ver. Hablamos de esa base neurológica y biológica que permite movimientos hiperexplosivos y que de paso actúa como la armadura principal del cuerpo contra roturas articulares. Es la infraestructura invisible, digamos. El software que le dice al hardware, o sea, al músculo, con qué violencia y con qué rapidez debe contraerse. No hay rendimiento de élite, por mucho talento táctico que tenga un jugador en la cabeza. Claro. Y lo que hace que esto sea vital para quienes nos escuchan hoy, independientemente de si pisan un parqué o si simplemente salen a correr por el parque, es la lección empírica sobre cómo trabajar de manera más inteligente. No solo más duro, sino con cabeza. Eso es. Porque el estudio demuestra con datos puros que nuestro organismo no responde al esfuerzo generalizado, responde al objetivo específico de la tarea. Vale, vamos a desglosar esto, porque el vehículo que utilizan los investigadores para probar esta teoría son los juegos reducidos. O SSG por sus siglas en inglés, claro. Sí, exacto. Para visualizarlo, digamos que son formatos de entrenamiento que simulan el caos de un partido real pero comprimidos. Un 2 contra 2 o un 3 contra 3 en un trozo muy pequeño de la cancha. Lo fascinante aquí es el diseño. Son formatos tremendamente populares porque microdosifican la toma de decisiones bajo presión. Pero es que el diseño de este ensayo brilla por cómo aísla las variables. A ver, cuéntame la muestra, porque tiene tela. Pues mira, seleccionaron a 50 jóvenes jugadores de baloncesto con una edad media de 16,7 años. Chavales jóvenes, pero ojo, que ya competían. Exactamente. Un detalle importantísimo es que ya jugaban a nivel regional. No eran principiantes cuyos cuerpos mejorarían con cualquier estímulo, ¿eh? Claro, el típico novato que levanta una pesa y ya gana músculo. Eso es. Eran sujetos con un desarrollo físico previo, lo que significa que cualquier adaptación nueva requiere un nivel de exigencia real. Y entonces los dividieron, ¿no? Sí, durante 8 semanas. Los dividieron en 3 grupos. Un grupo de control, que simplemente siguió con su rutina normal, y luego la magia, los 2 grupos experimentales. Un grupo experimental jugaba estos juegos reducidos con el objetivo de encestar en una canasta. A este, si te parece, lo llamaremos el grupo de la canasta. Me parece perfecto. Vale. Y el otro grupo jugaba exactamente los mismos formatos, pero centrados puramente en mantener la posesión del balón. 0 aros de por medio. Su objetivo era dar 5 pases consecutivos sin que el rival interceptara la pelota para sumar un punto. Y aquí radica el diseño de manual para aislar el problema, fíjate.
Ambos grupos experimentales añadieron el mismo volumen extra de entrenamiento a sus semanas. Jugaban en los mismos metros cuadrados, con el mismo número de compañeros y de rivales, ¿verdad? Regla de puntuación. Canasta frente a pase. O sea, mantienen el espacio, el tiempo y el estrés metabólico constantes. Modifican exclusivamente la meta final de la tarea. Porque el cuerpo no lee el cronómetro del entrenador. Lee las tensiones mecánicas que se le exigen para resolver el problema físico que tiene delante. Es como si ponemos a dos personas a levantar una caja súper pesada, pero a una le decimos que la ponga en una estantería a la altura de los ojos y a la otra, pues que la lleve caminando al otro extremo del almacén. Me encanta esa analogía. Claro, es que el peso es el mismo, el sudor es el mismo, pero las palancas articulares y las fibras musculares que estás reclutando son mundos distintos. Se adaptan a la meta final. Exacto. O como preparar un examen tipo test frente a un debate oral. Estudias al mismo tiempo, pero tu cerebro hace conexiones totalmente diferentes. Totalmente. Ahora bien, aquí tengo que plantear un empuje intelectual, porque si yo me asomo a la grada y veo a estos chicos entrenar, los del grupo de posesión están corriendo como posesos. Sí, van a saco, desde luego. O sea, se desmarcan, frenan en seco, cambian de dirección para evitar un robo de balón, chocan con los defensores. A nivel de caos metabólico, ambos escenarios parecen un infierno físico. Lo son, lo son. Entonces, ¿por qué nuestros cuádriceps distinguirían entre un pase brillante bajo presión y un tiro a canasta? Al final estás moviéndote igual de rápido, ¿no? Pues esa es la pregunta central que resuelve la especificidad biomecánica. Tienes toda la razón en que cardiovascularmente ambos grupos están llevando sus motores al límite absoluto. Sudan exactamente lo mismo. Sí, y el grupo de posesión está desarrollando una resistencia aeróbica y una agilidad horizontal fantásticas. Pero el matiz crítico es que carecen de la exigencia de fuerza máxima vertical. Ah, claro, falta el salto. Exacto. En el instante en que introduces un aro bimetal colgado a 3 metros de altura, secuestras el patrón de movimiento por completo. Obligas a los jugadores a ir hacia arriba sí o sí. Les obligas a saltar de forma explosiva para tirar por encima de un muro de brazos, a pelear por los rebotes en el aire y, sobre todo, a adoptar posiciones de triple amenaza. Esa postura súper flexionada y estable para iniciar el salto, ¿verdad? Esa misma. La energía del juego de posesión fluye en paralelo al suelo, digamos, mientras que la canasta obliga a que la energía luche directamente contra la gravedad, en vertical. Y eso, amigo mío, cambia toda la demanda en el tren inferior. Es una pasada cómo un simple aro cambia la biomecánica entera de 10 chavales corriendo. Y profundizando en la anatomía, un salto vertical máximo exige una producción de fuerza colosal en fracciones de segundo. Hablamos de los extensores de la rodilla, los cuádriceps. Sí, y los flexores, que son los isquiotibiales. Cuando los jugadores del grupo de la canasta se agachan para coger impulso, desencadenan lo que en fisiología conocemos como el ciclo de estiramiento-acortamiento. El famoso ciclo CEA. Eso es. Para visualizar ese ciclo, imaginemos los tendones y las fibras musculares como unos amortiguadores de gas superpotentes. Me gusta, me gusta. En esa fase excéntrica, cuando el jugador baja las caderas rápidamente para saltar, pues está comprimiendo ese amortiguador, acumulando un montón de energía elástica potencial. Y la clave no es solo bajar, La verdadera magia está en la transición instantánea hacia la contracción explosiva, hacia arriba. Si tardas mucho abajo, la energía elástica se pierde en forma de calor. Claro, se disipa. Y realizar esa secuencia de compresión y explosión docenas de veces por entrenamiento, encima rodeado de rivales, optimiza de una manera brutal la sincronización del sistema nervioso central. O sea que el cerebro aprende a enviar la señal más rápido, ¿no? El cerebro aprende a disparar las señales eléctricas a todas las unidades motoras del cuádriceps al unísono. No se trata de generar más músculo volumétrico, fíjate. No es ponerse más cachas. Exacto, no es hipertrofia. Se trata de encender el músculo que ya tienes de forma muchísimo más rápida y eficiente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los doctores no se limitaron a mirar quién saltaba más a simple vista poniendo una marca en la pared. Utilizaron tecnología punta. Sí, utilizaron plataformas de fuerza avanzadas, que esto es clave para la fiabilidad del estudio. Para dar algo de contexto a quienes nos escuchan, estas plataformas son instrumentos biomecánicos que miden las fuerzas de reacción del suelo en newtons, capturando sutilezas milimétricas y de milisegundos que el ojo humano jamás detectaría. Y los resultados post-intervención, bueno, son aplastantes.
El grupo de la canasta disparó su potencia máxima generada durante el salto con contramovimiento, el CMJ. Que ya era de esperar, pero lo confirmaron con datos. Pero lo que resulta aún más revelador, a mi juicio, es la mejora masiva que tuvieron en la fuerza isométrica máxima. Y detenernos en la fuerza isométrica es crucial para entender el salto completo, ¿eh? A veces se olvida. Totalmente. Porque mucha gente asocia saltar solo con la fase de subida, ¿sabes? Como si solo importara cuando te despegas del suelo. Claro, cuando en realidad la fuerza isométrica es la capacidad de generar tensión sin que haya movimiento en la articulación. Exactamente. En el fondo de ese movimiento, justo cuando has bajado al máximo y antes de rebotar hacia arriba, hay una fracción de segundo, un instante minúsculo, donde tu cuerpo se detiene por completo para invertir la dirección. Y si tus rodillas no tienen una fuerza isométrica brutal en ese preciso milisegundo estático, tu energía se disipa, te hundes un poco más y pierdes toda la propulsión elástica que habías acumulado. Te quedas clavado, vamos. Eso es. Pues resulta que el grupo de la canasta fortaleció ese freno estático de manera verdaderamente espectacular. ¿Y qué pasó con el grupo de posesión del balón? Porque también sudaron lo suyo. Pues añade a eso el veredicto del grupo de posesión, que es casi lo más importante del estudio. A pesar de haber invertido el mismo sudor, las mismas horas extras y la misma intensidad, su fuerza isométrica y su potencia de salto no mostraron diferencias significativas respecto al grupo de control. Madre mía. O sea, respecto a chavales que ni siquiera hicieron entrenamientos adicionales. Literalmente, invirtieron un esfuerzo titánico para cero retorno neuromuscular en términos de potencia. Toda esa carrera frenética, todos esos cortes, no enviaron la señal celular necesaria a las fibras musculares para obligarlas a generar más newtons de fuerza. Es un dato que rompe por completo el mito ese de que cualquier ejercicio intenso mejora tu atleticismo general. El cuerpo no funciona así. Si conectamos esto con el panorama general, entiendo que para los preparadores físicos esto es oro puro. Oro puro y una advertencia seria. Nos revela que prescribir juegos de posesión esperando ganar potencia de salto es un error fisiológico garrafal. Estás aplicando un estímulo cardiovascular brillante, ¿sí? Pero para solucionar un problema neuromuscular. Claro, estás usando la herramienta equivocada para el trabajo. La especificidad no es una simple sugerencia del cuerpo humano, ¿eh? Es una ley inquebrantable. Y fíjate, es fascinante cómo esa explosividad vertical nos lleva directos a la segunda parte del estudio, una parte que aborda una consecuencia ineludible de saltar más. Ah, la fuerza de aterrizaje. El gran elefante en la habitación. Exacto, porque toda esa energía proyectada hacia arriba tiene un precio brutal que se llama gravedad. Lo que sube, tiene que bajar. Inevitablemente. Aquí es donde la investigación revela para mí su mayor sorpresa. Cuando se ponen a analizar la mecánica oculta de aterrizar y disipar la fuerza. Que, por cierto, es el momento exacto donde ocurren la inmensa mayoría de las lesiones que no están asociadas a un contacto directo con otro jugador. Totalmente. Las tristemente famosas roturas de ligamento cruzado anterior, por ejemplo. Exacto. Suelen darse en esos aterrizajes donde la fuerza de impacto supera la capacidad de absorción de la articulación y del tendón. Y para medir esto, los investigadores introdujeron pruebas muy rigurosas. Evaluaron la fuerza máxima de aterrizaje tras el salto y además implementaron una prueba aún más exigente, el test de aterrizaje a una sola pierna. Una prueba que pone muchísima presión en la estabilidad de la rodilla, claro. Y, sorprendentemente, paradójicamente te diría, el grupo de la canasta, los que habían estado saltando repetidamente más alto y con mayor frecuencia durante 2 meses, Fueron los que registraron una reducción significativa en la fuerza de impacto al aterrizar frente al resto de grupos. es que a simple vista es una contradicción absoluta de la física. Totalmente. Piensa que si alcanzas más altura, por pura física, acumulas más energía cinética en la caída. Deberías impactar contra el suelo con muchísima más violencia. Claro, caes desde más alto, te la pegas más fuerte. Pero intuyo que aquí entra en juego una especie de, no sé, memoria celular o instinto de supervivencia biomecánico, ¿no? Por ahí van los tiros, sí. Piensa en el contexto de esos partidos reducidos con canasta. Al introducir la regla de que no se podían lanzar triples, que fue una regla del estudio, los investigadores obligaron a que todo el tráfico se congestionara bajo el aro. O sea, un caos absoluto en la pintura. Un caos. Si te pasas 8 semanas saltando y cayendo constantemente en medio de un bosque de codos, rodillas y zapatillas ajenas, tu sistema nervioso tiene que espabilar.
Tiene que aprender a no romperse al tocar el suelo, claro. Has dado exactamente con el mecanismo subyacente, la adaptación propioceptiva. ¿Y cómo definimos propiocepción para quienes nos escuchan? Pues mira, la propiocepción es ese bucle de retroalimentación sensorial continuo. Es básicamente cómo el cerebro percibe la posición de cada articulación en el espacio sin tener que mirarla. Y el cerebro de estos jugadores, al verse en ese entorno tan hostil y caótico bajo el tablero, pues reescribió los patrones motores de forma completamente inconsciente, ¿no? Inconsciente y brillante. Ningún entrenador paró el juego para decirles, oye, flexionad más los tobillos al caer. No hizo falta. El cuerpo encontró la solución por sí solo a base de repetir y sobrevivir al impacto. Implementaron lo que, a ver si te gusta esta analogía, podríamos comparar con la zona de deformación programada de un vehículo moderno. Me parece una metáfora perfecta, fíjate. Si un coche choca y su chasis es completamente rígido, como en los coches antiguos, pues toda la fuerza del impacto se transfiere a los pasajeros. Es un desastre. Claro, por eso los coches de hoy en día se arrugan de forma controlada en la parte delantera, para prolongar el tiempo del impacto y disipar la energía antes de que llegue a la cabina. Pues el grupo de la canasta desarrolló su propia zona de deformación fisiológica. Aumentando el ángulo de flexión, eso es. Al tocar el parqué, sus tobillos, sus rodillas y sus caderas cedían muchos más grados, de una forma súper controlada. Esos músculos actuaban como verdaderos amortiguadores, distribuyendo la carga de los newtons de impacto a lo largo de una fracción de segundo más amplia. Al hacer esto, alejaban toda esa tensión crítica de las estructuras pasivas. Hablo de los ligamentos o el cartílago, que son las estructuras que se rompen cuando el aterrizaje es demasiado rígido. ¿Y los chicos del grupo de posesión? Pues mientras tanto, los chicos del grupo de posesión, cuyo entorno era únicamente correr y pivotar en horizontal, nunca se enfrentaron a la necesidad existencial de amortiguar grandes caídas verticales entre una multitud. Por tanto, cuando los subieron a las plataformas de fuerza para los test finales, siguieron impactando el suelo de forma rígida, sufriendo mucha más carga articular en cada caída, igual que al principio del estudio. Es flipante. Nos demuestra que el organismo es la máquina de optimización de recursos más implacable que existe. Solo gasta energía en crear adaptaciones protectoras si el entorno se lo exige a gritos. Si no hay necesidad, el cuerpo no invierte energía, es pura eficiencia biológica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Condensando todas estas páginas de ciencia, análisis biomecánico y datos de las plataformas de fuerza, las conclusiones de esta investigación son cristalinas, ¿verdad? Muy claras. Los juegos reducidos orientados a la canasta trascienden esa simple idea de practicar tiros o mejorar la táctica. Son una herramienta clínica superior para forzar adaptaciones neuromusculares de potencia. Y simultáneamente inyectar una especie de vacuna propioceptiva contra las lesiones, que es brutal. Estableciendo de paso que los juegos basados en la conservación del balón, siendo excelentes ejercicios, ojo, deben prescribirse con la precisión de un bisturí. No valen para todo. Su dominio es el acondicionamiento aeróbico y la inteligencia espacial horizontal, pero jamás, repito, jamás, el desarrollo de la expresividad. Es la definición pura de trabajar inteligentemente. Prescribir la dosis exacta para la adaptación exacta que necesita un equipo o un atleta individual en ese momento concreto. Este nivel de detalle es lo que separa un programa de entrenamiento estándar de andar por casa de uno verdaderamente científico y de élite. Totalmente. Y por este motivo animamos encarecidamente a quienes nos escuchan a que busquen y lean el artículo original de 2024. La metodología detallada por Cao, Akron Aronchai y Duankam ofrece un mapa de ruta espectacularmente preciso. Abordar la fuente primaria siempre aporta una riqueza de matices que nuestra conversación, por razones evidentes de tiempo, solo puede sintetizar. Claro. Pero los anexos y las desviaciones estándar de sus tablas estadísticas de verdad merecen un vistazo detenido, te abren los ojos. Ya sea para entrenar a un equipo juvenil o para afinar rutinas personales de alta intensidad, este artículo desmitifica muchas prácticas comunes con un rigor apabullante. Es total y absolutamente recomendable. Yo lo tengo guardado en favoritos, fíjate. No me extraña. Y antes de cerrar este análisis a fondo, nos gustaría recordar a toda nuestra audiencia que sigan el canal y activen las notificaciones, así se asegurarán de estar siempre al tanto de futuros análisis detallados. Donde seguiremos diseccionando investigaciones pioneras que desafían lo que creemos saber sobre el rendimiento humano. Eso es. Y bueno, ha sido un placer charlar sobre este estudio tan revelador. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. Fíjate,
Hemos diseccionado cómo un simple elemento físico, un aro de metal a 3 metros del suelo, altera drásticamente la evolución celular y reprograma el sistema nervioso de forma casi invisible. Sí. Esto plantea una pregunta importante. Si extrapolamos esto, ¿qué otras reglas ocultas, qué otros objetivos aparentemente triviales en nuestras rutinas laborales o incluso en nuestro consumo de información diaria están esculpiendo silenciosamente nuestra estructura mental y física sin que seamos en absoluto conscientes de ello?